Hola a todos, mi nombre es Joel Llera, soy profesor de matemáticas y en este vídeo del curso de la aritmética al álgebra vamos a comenzar con la sección 1, la suma, o sea, es la operación más básica y vamos a comenzar a trabajar con ella. Digamos que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explorar un poco la suma, esencialmente, aunque aparentemente no hay mucho que hacer en ella. ¿Por qué? Porque la suma, pues estamos acostumbrados a sumar desde que estamos en muy pequeñitos, probablemente antes de llegar a la primaria, en infantil. Y bueno, no obstante a eso, todavía hay aspectos de la suma que muchas veces los estudiantes, aunque dominan teóricamente la propiedad conmutativa, pues no saben bien, no saben cómo utilizarla a veces para simplificarse la vida. Entonces vamos a tratar de comenzar desde lo muy básico de la suma y comenzar a construir cómo esas propiedades que tiene la suma nos pueden ser útiles en determinados contextos y cómo nos pueden ayudar a hacer los cálculos más fáciles. Vamos a comenzar con un problema muy simple. El objetivo de este tipo de vídeos va a ser el trasladarle problemas que ustedes en principio van a tener que pausar el vídeo, tratar de hacerlos y después seguir reproduciéndolo. Mi recomendación es esa, no es que se salten la visualización de la demostración del vídeo, simplemente porque yo podría dar una idea que tal vez ustedes no consideraron o una explicación que ustedes no fue por la vía que lo pensaron y eso siempre alimenta o enriquece desde el punto de vista matemático. Entonces, la idea es que ustedes resuelvan los problemas y posteriormente pues vean si la solución suya concuerda con lo que se está haciendo y si no concuerda, pues qué hicieron diferente y tratar de reflexionar al respecto. Bien, el primer problema es utilizando estas dos imágenes que aparecen aquí, explicar por qué 3 más 4 es igual a 4 más 3. ¿Vale? Ustedes lo pensarán, pausarán el vídeo, lo pensarán y a la vuelta pues lo explicaremos. Fíjense que si analizamos la figura en la primera fila, la imagen que está aquí a la izquierda, pues tendríamos 3 cuadrados en esa primera fila. Y en la imagen que está a la derecha, perdón, y en esa misma imagen de la izquierda tenemos 4 cuadrados. O sea que en total en esta figura habrá 3 más 4 cuadraditos si juntamos todos los cuadrados que tenemos. Recordemos que sumar es una forma de juntar, de agrupar, ¿vale? Por otra parte, si vemos la imagen que aparece a la derecha, pues tenemos que en la primera fila hay 4 cuadrados y en la segunda hay 3 cuadrados. O sea que si juntamos la cantidad de cuadrados que hay en esta imagen, pues tendríamos 4 más 3. Pero claro, la fila de la primera imagen es solamente la segunda imagen invertida, ¿vale? Es como si se cambiaran esto por esto. ¿Vale? Con lo cual, al hacer ese cambio, el número de cuadrados no ha cambiado. Con lo cual, el número de cuadrados que hay en la imagen que aparece a la izquierda es exactamente el mismo número de cuadrados de la imagen que aparece a la derecha. Con lo cual, aquí hay una igualdad. O sea, es la idea de que 3 más 4 es igual a 4 más 3. Esto, siempre que sumamos dos números, el orden de los números no importa. Nos lo están diciendo desde que somos muy pequeñitos. El orden de la suma no altera el resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, 7 más 21 es lo mismo que 21 más 7, o 41 más 889 es lo mismo que 889 más 41. Y se podrían dar una infinitud de ejemplos, o sea, infinitos ejemplos de este tipo. Esencialmente lo que estamos diciendo es que el primer número más el segundo es lo mismo que el segundo número más el primero. Pero en general esto lo podemos escribir desde el punto de vista matemático a través de esta ecuación. O sea que A más B es lo mismo que B más A, donde aquí A y B pues representan cualquier número, ¿vale? Cualquier número que uno sea capaz de imaginar. Estas letras como A y B se le van a llamar variables. ¿Por qué variables? Porque ellas en cierto sentido varían. Ellas, como van a representar cualquier número que uno sea capaz de imaginar, ellas van a variar. Por ejemplo, en el problema original que pusimos, pues A era 3 y B era 4. ¿Vale? Entonces teníamos 3 más 4 es lo mismo que 4 más 3. O en este ejemplo que está aquí, pues A es 7 y B es 21. ¿Vale? A7, B21 y aquí tendríamos B21, perdón, A7. ¿Vale? Entonces eso aquí lo tendríamos, A más B igual a B más A. Y lo mismo aquí, ¿vale? Podrían darse muchísimos ejemplos similares a esto. La idea es que siempre la suma, el orden de los sumandos no va a alterar el resultado.
Y este problema, lo que acabamos de aplicar, hemos explicado que A más B es igual a B más A. Y es cierto que para un ejemplo en particular, cuando A es igual a 3 y B es igual a 4, ¿vale? Nuestro problema 1.1 no es una demostración de que A más B es lo mismo que B más A para cualquier A y B, ¿vale? Es simplemente un ejemplo que nos permite visualizar o entender de dónde es que sale esa idea de que el orden de los sumandos no altera el resultado. ¿Vale? A este nivel nosotros no tenemos herramientas para dar una demostración matemática y rigurosa de por qué A más B es lo mismo que B más A, pero entendemos que el problema 1.1 podría darnos, digamos, una idea intuitiva de por qué es cierto que para los enteros positivos que esta A más B es lo mismo que B más A, algo que significa, digamos, como que agrupar dos valores que tienes, pueden hacerlo con filitas, ¿vale? Para cualquier número positivo en realidad podríamos hacerlo. Si tenemos 25 y 48, pues 25 cuadraditos en la primera fila, 48 cuadraditos en la segunda, y si los invertimos tenemos lo mismo, ¿vale? Es más o menos la idea que estaría detrás, ¿vale? Entonces hemos aprendido, de momento, la propiedad conmutativa. Ya después vamos a ver cómo nos va a ser útil. Pero antes vamos a ver otro problema. En este segundo problema utilizamos dos imágenes, las que, digamos, a través de estas dos imágenes, nuevamente, explicar por qué 3 más 4, entre paréntesis eso, y después más 5, es lo mismo que hacer 3 más, abrir paréntesis, y 4 más 5 dentro, ¿vale? Dejen un momento, paren el vídeo, traten de pensar por qué sucede, de explicarlo, y cuando terminen, pues reproduzcanlo y miren a ver si coincide con lo que hemos comentado. Si se fijan en esta imagen, podríamos, recordemos nuevamente que la suma era cómo reagrupar, ¿vale? Cómo juntar. Aquí podríamos juntar primero todos los cuadraditos que son transparentes. Aquí tendríamos 3 cuadraditos y aquí 4 cuadraditos. Y si lo juntamos tenemos ¿cuánto? 3 más 4 cuadraditos. Es lo primero que tenemos, ¿vale? Pero a eso podemos sumarle los cuadraditos que tenemos rellenos, que son 5 cuadraditos. Con lo cual, esta operación, ¿vale?, que hemos hecho es equivalente a hacer esto, a juntar primero contar primero los cuadraditos que están transparentes y a eso sumarle los cuadraditos que están, digamos, rellenos. Y aquí podríamos hacer la misma operación en la derecha, solo que aquí tenemos 3 cuadraditos que son transparentes, ¿vale? Y a eso hay que sumarle los cuadraditos que están rellenos. Pero ¿cuántos cuadraditos hay rellenos? Fíjense que hay 4 más 5 cuadraditos rellenos. O sea que la suma de esto pues nos va a dar la cantidad de blancos más la cantidad de rellenos. Pero fíjense que rellenar unos cuadraditos, hemos rellenado los cuadrados de esta segunda fila, ¿vale? Ese proceso de rellenar esos cuadraditos no va a cambiar en absoluto el resultado de, digamos, de la cantidad de cuadraditos que hay. Con lo cual, eso nos da una idea de que las dos filas que estamos utilizando, o sea, las dos operaciones que estamos utilizando, esta de 3 más 4, entre paréntesis, y después más 5, es lo mismo que sumar 3 y a eso sumarle 4 más 5. ¿Vale? Esta propiedad se le llama propiedad asociativa, ¿vale? Hemos obtenido una ecuación para 3 números cualesquiera. La idea es que A más B es lo mismo que, o sea, A más B y a eso sumarle C es lo mismo que primero sumar B más C y a eso sumarle A. O sea que da igual sumar el primero y el segundo y el resultado sumarle el tercero que sumar el segundo y el tercero y al resultado sumarle el primero. O sea, que ese orden a la hora de sumar no va a afectar el resultado de la suma. A esta propiedad, como dije anteriormente, se le llama propiedad asociativa de la suma y es la que nos permite, digamos, asociar, por así decirlo, a los sumandos según nos convenga. Una alerta bien grande, es que algunas veces los estudiantes confunden ambos nombres, confunden la idea de conmutativa con la idea de asociativa. La propiedad conmutativa, en ella, los números, fíjense que se desplazan, ellos conmutan entre los dos lados de la ecuación, ¿vale? Recordemos el 3 más 4 igual a, 3 más 4 es igual a 4 más 3,
¿vale? Fíjense que aquí los números, aquí primero estaba el 3 y ahora va a estar de último, aquí el 4 estaba de segundo y aquí va a estar de primero. Ellos conmutan. Entre un lado de la operación y otro, lo que están haciendo es intercambiándose. Sin embargo, en la propiedad asociativa, los números permanecen en el mismo lugar y simplemente lo que hacen es asociarse de forma diferente. ¿Vale? En el ejemplo teníamos 3 más 4 y a esto le sumábamos 5. Y por el otro lado teníamos esto era igual a 3 más y del otro lado 4 más 5. O sea, no hemos cambiado ninguno de ellos de sitio, está cada uno en su sitio, simplemente los estamos agrupando de manera distinta utilizando los paréntesis para indicar qué operación estamos haciendo primero, ¿vale? Pero en realidad ellos no cambian de lugar. Ahora, cuando juntamos estas dos propiedades es cuando tienen un poder muy muy importante, ¿vale? Porque ambas juntas van a ser sumamente poderosas. La propiedad asociativa y conmutativa. ¿Por qué? Porque nos van a permitir sumar una lista de números en cualquier orden. Si nosotros tenemos varios números, podemos sumarlos en cualquier orden. Podemos intercambiarlos utilizando la propiedad conmutativa, podemos agruparlos en el sentido que querramos utilizando la propiedad asociativa y eso nos va a permitir sumar en cualquier orden en que aparezcan los números. El siguiente problema ilustra la utilidad de este principio que se le llama principio de cualquier orden, ¿vale? Fíjense, si tenemos, en este problema nos piden, utilizando las propiedades 1.1 y los problemas 1.1 y 1.2, o sea, la propiedad conmutativa, que es el del 1.1, y la propiedad asociativa, que es del 1.2, explicar por qué se cumple esta igualdad, por qué 472 más, entre paréntesis, 219 más 28, es lo mismo que entre paréntesis 472 más 28 y eso más 219. Los dejo un instante para que pausen el vídeo y vean, lo piensen, cómo lo harían y regresamos enseguida. Bien, si se fijan, lo primero que hay que tratar de hacer es, digamos, agrupar de tal forma nuestra expresión, o sea, modificar nuestra expresión que está en la izquierda para que se parezca a la que está en la derecha. Fíjense que lo único que ha cambiado es que en principio, además del paréntesis, es el hecho de que el 219 y el 28 están intercambiados, no están en el mismo orden. Pero eso lo podemos cambiar utilizando ¿qué? La propiedad conmutativa. O sea que esta expresión, vamos a volver a escribirla. ¿Vale? Vamos a tener que 472 más, entre paréntesis, 219 más 28, ¿vale? Esto, pues, va a ser igual a 472 más, y ahora vamos a utilizar la propiedad conmutativa para intercambiar el 28 con el 219. Vamos a tener 28 más 219, ¿vale? Y aquí lo que hemos utilizado es la propiedad conmutativa, ¿vale? Propiedad conmutativa. Ahora, por otra parte, sabemos que ahora ¿qué diferencia hay entre lo que tenemos y lo que deseamos? Pues el orden en que se suman, ¿vale? La forma en que se asocian. La forma, fíjense que aquí primero se suman 472 más 28 y aquí lo que estamos sumando primero es 28 más 219. Entonces, para cambiar eso, simplemente tenemos que utilizar la propiedad asociativa, ¿vale? Dejar los números en el mismo orden que aparecen, pero sumar primero los dos primeros y no los dos últimos. Entonces, usamos la propiedad asociativa y tenemos 472 más 28 y el resultado más 219. Y aquí lo que hemos usado es la propiedad asociativa, ¿vale? Entonces, propiedad conmutativa primero, propiedad asociativa después, nos permite intercambiar el orden en que realizamos esta suma. Fíjense que el objetivo, o sea, ¿para qué sirve esto? Pues el objetivo esencialmente es mostrar cómo podemos reorganizar los números de manera que nos sea más fácil realizar el cálculo. Es mucho más fácil calcular primero 472 más 28. ¿Por qué? Porque esto, 400, si lo calculamos, vamos a ver, si hacemos 472 más 28, este cálculo pues va a dar igual a 500, ¿vale?
Y es más fácil hacer 500 más 219, que es igual a 719, que hacer primero 219 más 28. 219 más 28, sin duda alguna, es una operación que no es tan fácil como 472 más 28. Y después, a ese 219 más 28, tener que sumar el 472, pues puede ser un poco más engorroso y complicado. Entonces, el objetivo es tratar de que las operaciones sean un poco más fáciles de realizar. Del mismo modo, cualquier problema de adición, pues podemos reorganizarlo sin que sin cambiar el resultado de la suma, ¿vale? Es algo que podemos siempre utilizar. La idea de este conocimiento del principio de cualquier orden, utilizarlo para simplificar las operaciones de suma que nos están dando, ¿vale? Digamos, no nos molestaremos en hacer los pasos, todos estos pasos que yo he escrito aquí, ¿vale? De propiedad conmutativa, después propiedad asociativa, sino que vamos a reordenarlos. En la práctica vamos a ir sumando lo que nos interesa y dejando lo que no para el final, ¿vale? Como más nos convenga. No se va a plantear todo, primero propiedad esta, después propiedad lo otro, ¿vale? Porque si no se hace muy lento. En la práctica uno lo que hace es sumar en cualquier orden, pero es algo que muchas veces olvidamos. A veces vemos una operación y empezamos a calcular sin realmente olvidar, sin realmente, recordar o tratar de hacer lo que olvidamos esas propiedades que nos resultan más útiles para hacer nuestros cálculos un poco más sencillos. Bien, el problema 1.4 lo que busca es practicar un poco esto. Nos piden que calculemos esta suma. 2 más 12 más 22 más 32 entre paréntesis y 8 más 18 más 28 más 38. Los dejo un tiempo para que lo piensen y lo resolveremos a la vuelta. Lo primero que uno podría intentar hacer pues es sumar 2 más 12 más 22 más 32 a mano ahí. O sea, aquí calculadoras, no, por favor, ¿vale? ¿Por qué? A ver, más adelante utilizaremos las calculadoras, sin duda alguna, pero en este tipo de ejercicios el objetivo va a ser que ustedes aprendan las propiedades de los números, ¿vale? Cómo sumar de manera más eficiente y bueno, con calculadora esto no tiene mucha gracia. Entonces, tratar de hacerlos a mano estas primeras unidades, ya después usarán las calculadoras y aprenderemos a usarla de la forma más apropiada posible. Vale, pero en esto de aquí, fíjense que algo que uno podría hacer es sumar por una parte estos, por la otra parte los otros y sumarlos. Pero eso, el que lo ha hecho, pues felicidades por él, es todo un héroe, porque realmente es muy engorroso. Una forma más interesante podría ser, por ejemplo, sumar 2 más 8 y, por otra parte, pues podríamos sumar 12 más 18 y, por otra parte, pues podríamos sumar 22 más 28 y como un tercer resultado, pues podríamos sumar 32 más 38. Fíjense que todos tienen una peculiaridad. Estos terminan en 2, estos terminan en 8 y 2 más 8 es 10. Entonces, ese tipo de cuentas nos van a salir más rápido, más fáciles que hacer las cuentas originales. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar. Fíjense que 2 más 8, dijimos que esta parte era igual a 10. Por otra parte, podíamos hacer, como dije, 12. Vamos a ir cambiando de color para que se use el mismo color que con los que lo he marcado. 12 más 18. 2 y 8 son 30. Por otra parte, podríamos hacer el siguiente, 22 más 28. Y 22 más 28 es igual a 50. Y finalmente, pues podríamos hacer los últimos que nos quedan, que son 32 más 38. Y esto pues nos va a dar 70. ¿Vale? Y entonces esta suma va a ser lo mismo que sumar 10 más 30 más 50 más 70. Y esto, si lo sumamos, es como sumar 1 más 3, que es 4, más 5, 9, más 7, 16 y poner un 0, o sea, 160. O sea que es mucho más eficiente hacerlo de esta forma que calcular 1 a 1. 2 más 12 más 22 más 32 y después más 8 más 18 más 28 más 38. ¿Vale?
Ahora vamos a ver otra forma que es aún más interesante, más útil de resolver, ¿vale? Que es si sumamos, en lugar de sumar el 2 más el 8, vamos a sumar el 2 con el 38 y después el 12 con el 28 y después el 22 con el 18 y por último el 32 con el 8. ¿Vale? Vamos a agruparlo de esa forma. ¿Por qué? Porque 2 más 8 es igual, perdón, 2 más 38 2 más 38 es igual a 40. Y por otra parte, 12 más 28 vuelve a dar 40. 22 más 18 es también 40. Y finalmente, 32, 32 más 8, pues es 40 también. Entonces, ese resultado, nuestra suma completa, va a ser 40 más 40 más 40 más 40. ¿Y cuánto es si sumamos 4 veces 40? 160, porque es 4 por 4, que es 16 y un 0. ¿Vale? Entonces, esta es aún más eficiente que esta que he hecho aquí. Pueden utilizar cualquiera de las vías. La idea es tratar de hacer nuestro trabajo aún más eficiente y obtener el mismo resultado. O sea, podíamos haber hecho sumando a fuerza bruta todos los números que aparecían o podíamos haber utilizado alguna de estas propiedades que hemos utilizado, la propiedad de la... Y esencialmente lo que hemos usado solamente es propiedad conmutativa y propiedad asociativa, o sea que podemos ordenarlos y podemos agruparlos en cualquier sentido. ¿Vale? Es lo que está detrás de este principio del buen orden. Ahora vamos a utilizarlo para uno, o sea, porque esto dice, bueno, pero esto yo lo puedo hacer en la calculadora, sin más. Yo me pongo ahí a anotar, pum, 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 y en algún momento lo voy a hacer enseguida. Has demorado más tú de lo que yo he tardado en la calculadora. Ya. Pero vamos a ver otro tipo de ejercicios en los que tal vez la calculadora no te resulte tan útil. Yo voy a poner uno en el que sí y después comentaré otro en el que tal vez demores bastante y yo en este caso lo haré mucho más rápido utilizando esta idea del principio del buen orden. Vale, en este ejercicio 1.5 lo que nos piden es que hallemos la suma de el número 1 más 2 más 3 más 4 más 5, así sucesivamente hasta el 20. Ya pues ya me imagino yo que en la calculadora les va a llevar un ratillo hacerlo. Tal vez no tanto, pero lleva un ratillo. ¿Vale? Entonces, piensen cómo hacerlo a mano, tratando de utilizar este principio del buen orden. Aquí estos 3 puntos suspensivos, déjame cambiar el color. Estos 3 puntos suspensivos que aparecen aquí, pues lo que indican es que debemos encontrar todos los números del patrón. El patrón va de 1 en 1, así que bueno, es desde el 4, 5, 6, así sucesivamente hasta el 20. Pausen el vídeo, traten de hacerlo y a la vuelta lo vemos cómo realizarlo. En este vídeo, en este ejercicio, algo que se puede hacer es reagrupar nuevamente de manera inteligente estos números. Fíjense que si nosotros hacemos 20 más 1, esto va a ser igual a 21. Pero también si hacemos 19 más 2, o al revés, vamos a escribirlo al revés. A ver, vamos a usar el borrador. ¿Vale? Si escribimos primeramente 1 más 20, el resultado es 21. Y si hacemos 2 más 19, el resultado vuelve a ser 21. Si hacemos 3 más 18, adivinen qué, el resultado nuevamente es 21. Y así sucesivamente podemos llegar hasta qué número? Pues hasta 10 más 11, porque es como 20. La mitad de 20 está en 10. Entonces iríamos emparejando el primero con el último, el segundo con el antepenúltimo, el tercero, o sea, el segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo y así sucesivamente. Y llegaríamos a esto, 10 más 11, que da también 21. Fíjense que aquí hemos ido de 1 en 1. 1, 2, 3 hasta el 10 y aquí hemos bajado también de 1 en 1 hasta el 11. Entonces,
el resultado siempre va a dar lo mismo, siempre va a dar 21. Y aquí tenemos ¿cuántos sumandos de 21? Tenemos 10 sumandos. Entonces el resultado de esta suma va a ser lo mismo que hacer 10 por 21. Y eso es igual a 210. ¿Vale? Lo más lindo de este tipo de ejercicios es que es una herramienta o un tipo de procedimiento que se puede utilizar siempre que la diferencia de los números que estemos sumando sea siempre la misma. O sea, hay una anécdota de el profesor de matemáticas de un gran matemático llamado Gauss, cuando era niño, le pidió, o sea, pidió a toda la clase que hallasen la suma de los números desde el 1 hasta el 100. ¿Vale? La suma de todos los números del 1 al 100. Y él esperaba que los estudiantes tardasen un tiempillo en resolverlo. Pero Gauss, que era un chico listo, ¿vale? Después se convirtió en un gran matemático, al menos es lo que narra, ¿no? O sea, yo no sé si sucedió realmente, pero es lo que dice la tradición, por así decirlo. Gauss utilizó esta técnica para hallar de manera muy rápida cuánto era la suma de los números del 1 al 100 y llegó a que la suma era, pues lo van a tener que hacer como ejercicio, ver cuánto es la suma, no ahora, pero de tarea, ¿vale? Y así podemos sumar los números del 1 al 1000, del 1 al 1 millón, del 1 al 3 millones, del 1 a lo que sea, ¿vale? Que va a ser siempre, se va a poder utilizar este tipo de estrategias para obtener el resultado. Y les aseguro que va a ser mucho más eficiente que usar una calculadora e ir sumando uno a uno. Ahora vamos a ver por último el problema 1.6. Este es el último problema que vamos a ver en el vídeo de hoy. Y nos piden que utilizando esta imagen que aparece acá abajo, ¿vale? La imagen que tienen ahí en la pantalla, pues que ustedes calculen o deduzcan que esta expresión, que 2 más 0 es igual a 2. Pausen el vídeo, traten de hacerlo, es muy básico, muy fácil y nos vemos a la vuelta. Fíjense que aquí lo que tenemos es 2 cuadrados en esta fila. Y aquí, como no hay nada, lo que hay es 0 cuadrados. Entonces, 2 más 0 es igual al total de cuadrados que hay, que es 2. Esto parece una tontería, ¿vale? Que 2 más 0 sea igual a 2. Pero es uno de los principios más importantes que existen en las matemáticas. Y es que el sumar 0 a cualquier número no cambia el número. O sea, el 0 va a ser como un neutro. No va a afectar el resultado a través de la suma. O sea, a más 0 es igual a a para cualquier número que valga a. Esto, nuevamente, parece una tontería, pero es algo que es muy utilizado para resolver determinados tipos de problemas en matemáticas en los que, digamos, se utiliza esta estrategia de sumar algo que realmente sea equivalente a 0 para dejar inalterada una determinada expresión, pero lo que hemos sumado realmente nos permite modificar la expresión de tal manera que nos sea más eficiente trabajar con ella. Lo van a ver más adelante, incluso en bachillerato se utiliza, así que parece una tontería, pero es algo bastante interesante. Bien, espero que haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo vídeo que va a ser acerca de la multiplicación. Hasta la próxima.